Soy lo que dejaron, soy toda la... Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su espacio, La Gota. Estamos con Luigi y con Javier. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Cristian, Javier, buen día, amigos, amigas que nos siguen en este espacio. Contento de estar aquí una vez más para compartir con ustedes temas muy interesantes que esperamos, como siempre, sean de su agrado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Luigi? Bienvenidas, bienvenidos a su programa La Gota, donde queremos aportar con una gotita de pensamiento crítico en sus conciencias. Este 5 de febrero se vienen las elecciones, ¿no? Lo tan anhelado por algunos candidatos y por el pueblo ecuatoriano realmente. En todas sus cantones, todas sus provincias van a haber designaciones. Pero adicional, también vamos a tener la consulta popular, ¿no? Las 8 preguntas que estas fueron aprobadas para que el pueblo democráticamente pueda decidir sobre cuestiones importantes. Y sobre eso, que es tan importante en el país, vamos a tener un pequeño análisis, ¿no? Que creo que ustedes deberían conocerlos también, inclusive hasta las mismas preguntas, si de pronto no lo tenemos, para que tengamos alguna forma de discernir al momento de ir a las urnas y elegir sobre las preguntas. Yo quería hacer solo una acotación importante para que conozcan nuestros seguidores, y es que este evento tan importante como las elecciones para nuestro espacio ha sido dividido en 2 programas. Este primero, que vamos a hablar de la consulta popular, y luego pues hablaremos ya de las elecciones seccionales que corresponden a la misma fecha, sino que un poco para que entiendan, no es que aquí todos improvisados, de ninguna manera nos reunimos previamente para planificar los temas del mes, y así es como se ha distribuido, para que conozcan nada más. Sigamos. Listo, entonces vamos a arrancar. Javier, a ver si nos puedes ayudar un poco sobre el tema de la consulta o decir en sí qué es la consulta popular. Sí, una consulta popular es un mecanismo que garantiza la participación ciudadana a través de un proceso de democracia directa, o sea, a través de las urnas. Es decir, que es un proceso que permite consultar a los ciudadanos a través de una votación sobre distintos temas políticos sociales que afectan al país. La consulta popular, Luigi, ¿crees que deba realmente tener una relevancia democrática, que el pueblo tenga que elegir sobre ciertos aspectos que el gobierno está analizando o debatiendo? Yo creo que es una herramienta importante, ¿no?, democrática, para que las personas, las sociedades de determinados países puedan tomar ciertas decisiones con respecto a temas coyunturales. En teoría, lo acaba de decir Javier, y suena muy interesante hacerlo así. Es lindo, una fiesta democrática, siempre se dice. El problema es cuando esa herramienta es utilizada para otros fines, como decimos siempre en esta mesa, para velar intereses propios o de grupos de poder. Me parece a mí que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Es una herramienta, como te digo, importante para los países, pero en este momento a mí me parece que va a ser un instrumento de manipulación para aprovechar las otras elecciones seccionales e introducir una consulta con intereses. Y como siempre, con preguntas de relleno que más adelante vamos a ir comentando. Esa es mi opinión. Javier, te hago una pregunta. ¿Tú crees que es relevante o es apropiado, es apropiado que cuando haya una elección de candidaturas, ¿no?, cualquiera que sea esta, ¿no?, se utilice estas elecciones como para poder meter las preguntas de una consulta popular? Sé que por costo, por supuesto, ¿no?, porque cuesta muchísimo hacer esto, ¿no?, pero la gente está realmente entendida sobre el tema. O sea, ahí hay dos cuestionamientos. Uno que dice que será relevante y otro que las personas están debidamente informadas para poder conocer. Porque yo hasta hace un mes no sabía cuáles eran las preguntas. Sabía que iba a haber una consulta, pero no sabía cuáles eran las preguntas. Hasta que no me planteé bien ver cada una de ellas y analizarlas y todo. Entonces, por un lado, ¿es factible eso? Sí, si fuera un proceso más concreto, más puntual. Porque ¿qué te dicen las preguntas? Te dicen, ¿está usted de acuerdo con tal o cual cosa, sí o no, según el anexo tal? Y los anexos son 41 páginas, que tendremos tiempo de leer todas las 41 páginas cuando estemos ahí en las urnas. Primero, no. Segundo, ¿debemos leer antes? Deberíamos. ¿Lo hacemos? Tampoco lo hacemos. Entonces, creo yo que si las preguntas fueran más objetivas, yo he sido docente y cuando nos ponen a hacer las evaluaciones para los estudiantes, ¿qué se nos dice? Que la pregunta sea totalmente entendible, objetiva, que no haya
una mala interpretación, que sea completamente clara. O ambigua de pronto. Que no sea ambigua, exactamente. Entonces, primero, si se quiere hacer verdaderos cambios en la sociedad, no lo haces con una consulta tan tránfuga, por decirlo así, ¿ya? Y prácticamente está dando, coincido con Luigi, se está dando una manipulación de estos elementos, narcotráfico, cuestiones políticas, cuestiones ambientales, cuando eso tranquilamente se puede hacer por otros mecanismos y que son más constitucionales. ¿Sí? Entonces, por un lado, no es viable, no debería ser este momento, ya, por la coyuntura política de elecciones seccionales, ¿ya? Y por otro lado, la información, tanta información, y información muy delicada, muy específica sobre la cuestión del Consejo de Participación Ciudadana, sobre la cuestión de la Fiscalía en sí, ¿ya? Que un jurista, un abogado, ellos podrían decir sí o no a esas preguntas porque tienen conocimiento de causa. ¿Ya? Nosotros no tenemos tanto conocimiento como para eso. Yo ayer me pasé leyendo un poco, pues 11, 12 de la noche, un poco de las preguntas, pero no llegué a una comprensión total. Terminaste más confundido. Terminé creo que más confundido. ¿Ya? Entonces, la gente, el pueblo, que si le preguntaran, ¿desea que los asambleístas reciban un sueldo mensual de un salario básico? La gente va a decir todo sí. Por supuesto. Ya, entonces si fueran más objetivas las preguntas, por supuesto, serviría. Pero eso conlleva a que haya una gestión pública para eso. O sea, a los problemas, prácticamente hay unas soluciones más óptimas para esas situaciones que se están planteando en la consulta que no deberían ir por una consulta. Luigi, ¿no te parece que... bueno, te voy a dar mi opinión primero, ¿no? Y hacemos un análisis de esto. ¿No te parece que el designarle al pueblo es entregarle una responsabilidad objetiva que le compete o le corresponde a un gobierno? ¿No te parece que esto de la consulta popular sobre temas fundamentales y de pronto que un poco más de conocimiento en el ámbito legal, administrativo, ejecutivo, como lo quieras ver, no le corresponde a un presidente y todo su gabinete? A ver, es que la herramienta, el recurso que se está utilizando para cambiar en ciertos aspectos la Constitución o algunas leyes que para entender del gobierno de turno no son convenientes o no permiten hacer una buena gestión en la seguridad, en la parte ambiental, etcétera, como te digo, a simple vista, superficialmente es apropiada. Yo creo que se está utilizando una herramienta en un momento que no es conveniente, que debería ser para temas más trascendentales. Y yo entiendo la preocupación de la gente y en teoría la del gobierno con respecto, por ejemplo, a temas de inseguridad. Entonces va relacionada una pregunta con extradición, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos casos de esos tenemos nosotros? Me pregunto yo, como para que justifiquen esa herramienta y todo lo que eso conlleva. Un análisis tremendo, como bien dice Javier, una cosa tremenda y como bien apuntas tú, esa responsabilidad, trasladarla a los mandantes, en teoría, para luego decir, se hizo en consulta y la gente decidió, no es mi culpa. O sea, viste ese poder de manipulación que uno dice, nos están viendo la cara, nos están una vez más metiendo el dedo a los ecuatorianos. Yo creo que no debería hacerse en que es una herramienta apropiada para otros temas más trascendentales, que están queriéndolo justificar con temas coyunturales que son de muchísima preocupación como la inseguridad, pero que lo están haciendo justamente para manipular y hacer otras cosas que no son acordes a lo que se está pasando. Después hay un montón de cosas que hay que analizar, que se pueden hacer a través de otras herramientas o plebiscitos o constituyentes, que son cosas más serias, que ya lo tuvimos recién, ¿sí? Que se hizo un cambio radical a nuestras leyes en función de la ideología de un gobierno de turno que en ese momento tenía una bandera de revolución, etcétera. Justificado o no en ese momento, ya el tiempo nos está dando algunos síntomas de toda esa locura.
que en algunos temas estuvo bien, pero en otros no. Entonces, yo creo que no podemos estar a merced de una ideología de un gobierno de turno que nos manipule y nos lleve de un lado al otro, de izquierda a derecha, de centro, de atrás, adelante, solo para satisfacer las necesidades de un grupo de poder. Yo creo que no. Yo creo que ya es hora de hacer conciencia. Este espacio es una oportunidad para aquello y también, como bien dice Javier, pues ponernos a revisar, a leer. Pero claro, son 41 páginas de un anexo. ¿Hasta cuándo nos meten el dedo, hermano? Así es, así es. Retrocedamos un poquito en el tiempo, los invito, ¿no? Yo creo que cuando iniciaron con este tema de la consulta o las preguntas del gobierno para poder decidir sobre ciertos temas en aquel momento, porque actualmente estamos atravesando otros problemas como la delincuencia y todo este problema delictivo y narcotráfico que está atravesando, que creo que es el mayor problema que tiene el país. Aparte, súmele la falta de trabajo, los cinturones de miseria que se están creando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros revisamos, en aquel momento de pronto sí era importante revisar temas, por ejemplo, como la primera pregunta que habla sobre la extradición, ¿no? Que ya vamos a entrar un poquito para informar a las personas. Pero creo que este gobierno, como algunos anteriores, utilizan la técnica de Poncio Pilato, ¿no? Que dejamos que el pueblo termine decidiendo para nosotros lavarnos las manos. Tal cual. No, porque el liderazgo que debe de tener un presidente o todo su cuerpo de gobierno debe de ser bajo conocimiento de causa todas las decisiones, sean estas acertadas o no, porque como yo siempre digo, somos seres humanos, Luigi, tú puedes ser presidente, Javier, tú puedes estar de pronto como presidente de la Asamblea. Pero sin embargo, con todo el estudio que tengas o con todo el análisis que se pueda hacer con toda la gente que tú tengas a tu alrededor, igual vamos a cometer errores, pero siempre buscamos estar en pro y en favor del pueblo, de la ciudadanía. Esto creo que no lo está haciendo este gobierno. Como dicen y escucho en algunos medios de comunicación, le falta pantalones. No sé si eso sea realmente que le falte, no lo sé, porque uno no está en sus zapatos. Uno no conoce lo que es atravesar o dirigir a un país, ¿no? Uno no lo sabe. Pero sí el de que tienes al lado a gente preparada, gente que conoce del tema, gente que sabe, y son ellos realmente los que tienen que revisar y decidir en conjunto, porque hay algunos organismos, entre estos el Consejo de Participación Ciudadana, que son los que eligen a otros, bla, 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 y sobre esto mismo son algunas preguntas. Vamos a entrar a revisar en este momento, vamos a informar a todas las personas que nos siguen, las 8 preguntas las vamos a informar y vamos a tratar de revisar, ¿les parece? Unas 2 para poder avanzar con el programa, pues, y a ver si en la segunda parte que tengamos podamos revisar de pronto alguna otra más que se nos quede, ¿sí? Entonces, empezaré diciendo sobre la primera pregunta que va a haber en la consulta popular y dice así: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo número 1? ¿Está usted de acuerdo? Segunda pregunta: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendado la Constitución de acuerdo con el anexo número 2? La tercera pregunta, y dice así: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 3. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción
y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 4. La quinta pregunta: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que la Asamblea Nacional de modo que sea esta la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 5. Sexta pregunta: ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo número 6? La séptima pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 7? Y última pregunta: ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 8? ¿Sí? Estas son las 8 preguntas que van a ser lanzadas y que van a estar en las urnas el 5 de febrero. Bueno, sobre esta, chicos de la mesa del estudio de la gota, vamos a conversar un poco sobre la primera. La primera pregunta habla sobre si nosotros estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten sus derechos y garantías enmendadas en la Constitución. De pronto los pongo sobre contexto, y la extradición de ecuatorianos está prohibido en todos los delitos, incluso en aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de inmigrantes. Por esto se plantea la primera pregunta, ¿no? Arrancamos contigo, Javier, ya. Sobre la primera pregunta. Primero, analicemos. El Ecuador es un país donde hay carteles propios, autónomos, originarios de aquí, o donde los carteles de otros países vienen a ser un puente para llevar su mercancía a otros países. Esa sería una pregunta que yo tendría. O sea, ¿hay ecuatorianos que son capos de carteles que estén influenciando, que hayan hecho delitos en otros países? No llegamos a ese nivel todavía, creo. No llegamos a ese Qué horror, claro. Sí, pero no llegamos. O sea, pero ¿cuántos ecuatorianos están sentenciados por narcotráfico y delitos que tengan que ver con esto en otros países? ¿Los están requiriendo otros países? No, cero. Cero polito. Entonces, primero eso. Y luego, te pretenden vender la idea de que diciendo si esta pregunta se va a acabar el narcotráfico, ya no va a haber violencia. O sea, leamos bien la pregunta. ¿Qué dice? O sea, es permitir que ecuatorianos que hayan hecho un delito transnacional en otro país y ese país lo requieran, nosotros digamos, bueno, vaya, llévenselos. No están diciendo que, en esa pregunta, no están diciendo que si viene un capo de otro país, nosotros digamos, bueno, llévenselo. Tampoco, porque está diciendo de ecuatorianos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, aquí también en esta pregunta, si quisiéramos hacerla válida, también deberían colocar otros delitos como evasión fiscal, tener dinero en paraísos fiscales, ya, y de los cuales está acusado este momento el presidente y el presidente anterior. Ya, sí, algunos más. Y así algunos más. Entonces, ahí sí
valdría la pregunta en el sentido de que ese delito, si otro país lo está requiriendo, llévenselo. ¿Ya? Por otro lado, es para también tapar la profunda incapacidad que tienen los gobernantes para combatir estos problemas. Hasta tenemos narcogenerales. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Y no necesitas una consulta para terminar con eso. No necesitas. Necesitan gestión pública, gestión correcta, adecuada, jueces que hagan cumplir su labor, su trabajo, jueces probos. Mano dura. Exacto. Y por otro lado, ¿cómo combatir el consumo, la violencia vinculada al narcotráfico? Quitando la base social. ¿Y cómo quitamos la base social al narcotráfico? Pues generando fuentes de trabajo, haciendo actividades para jóvenes, inversión social, política social. No existe una verdadera gestión al respecto en este campo del narcotráfico por parte de este gobierno. ¿Camuflado hay algo en esta pregunta, tal vez? Sí, de todo. Yo antes quería hacer un comentario con respecto a esto que hablabas hace poquito de trasladar la responsabilidad al pueblo ecuatoriano. ¿Sabes qué? Creo yo que debería existir una especie de consejo consultivo, facultativo, que pueda resolver estos temas políticos. La situación es política, es un tema de políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué tenemos que ver nosotros en eso? En sus locuras, en sus leyes, en todas sus cosas que hacen para después cambiar, mover, quitar, poner. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Hay otros temas más importantes que sí se debe consultar y que lamentablemente los dejan al final. Las dos últimas preguntas sí deberían ser responsabilidad del pueblo, me refiero con respecto a los recursos hídricos y a la participación de las comunidades. Eso es otra cosa. Estamos hablando de que en asamblea de pueblo estamos decidiendo esos temas que son relevantes para el pueblo. Claro. Después, la cosa política que la resuelvan los políticos, que sean los juristas, que sean un cuerpo, como digo, consultivo, que tenga toda la capacidad técnica para poder resolver estos temas jurídicos que los ataron unos gobiernos, los desataron otros, quieren volver. Bueno, esos temas que los resuelvan los que tengan que resolver. Número uno. Otro comentario con respecto a la consulta y todo esto. Lamentablemente, se está jugando la suerte del gobierno de turno con esta consulta. También. Sí, porque así se está planteando. Si te digo sí, te quiero. Si te digo no, no te quiero. Así que atento a la respuesta de la gente. Porque te la estás jugando cuando tú le pones a la gente en la mesa. Ya ha pasado en otros gobiernos del mismo corte que tenemos ahora. Y alguna vez a don Sixto le dijeron, no, le dijo el pueblo. No sé yo si esto vaya a pasar, pues estamos hablando casi lo mismo. Hay muchas cosas parecidas con el gobierno de Sixto que con este gobierno. De hecho, hasta el mismo presidente, no acuérdate, 3 veces se lanzó, ya estaba un poquito mayorcito de edad, son temas ahí, coincidencias. Pero en esa ocasión la gente dijo, no sabemos ahora, pero se la están jugando, pues están poniendo a la gente a decidir si lo quieren o no lo quieren. Y hay muchos argumentos, muchas cosas que están sucediendo como para que mucha gente diga que no. Porque, como hemos dicho, inseguridad, desempleo, falta de recursos en servicios de prioridad, como la salud, la educación, etcétera, no se están dando, entonces se la están jugando. Ahora sí, con la pregunta de la extradición, hay un tema que el otro día lo leía y es que no hace falta o no es solamente necesario que un país decida si podemos o no extraditar. Hace falta que el otro país donde está la persona asilada o albergado pueda decir que sí o no. Y nosotros, como decía un jurista el otro día, no tenemos muchos tratados de extradición con otros países. ¿Sí? Entonces, podemos decir sí a esa pregunta, ay, que sí, hay que traerlo, ese man de Bélgica, no sé qué, porque así se vende la idea, sí, porque esa es la idea. Y entonces la gente dice, sí, hay que decir que sí. Bueno, se la están jugando, vamos a ver qué pasa. En todo caso, hace falta mucho más, además de solo esto, de una asamblea constituyente, de una consulta popular que nos está costando también dinero poner esas papeletas también ahí. Y nos cuesta también un poco de horas de sueño ponernos a leer toda esa vaina, a los que nos interesa un poco, pero la mayoría de la gente no le interesa. Como digo, los políticos a los políticos. Y como parafraseando a nuestro amigo del Facebook, zapatero a su zapato. No, y que está bien, le mandamos un saludo y ojalá nos siga acompañando. Sí, yo quisiera indicar algo. O sea, primero, acuérdense que cada vez que hay caso de corrupción, hay, y todavía las hay, las famosas
comisiones anticorrupción. Lindas, todas son lindas. ¿Ya? Que es quitar el poder a lo que es el poder judicial para que esas comisiones, entre mis amigos, nomás me evalúen y me digan si estoy bonito o estoy feo. Ya, por un lado. Por otro lado, lógicamente que esto es una especie de termómetro para el gobierno. Así es. Para medir, a ver qué dice la gente. Todos ¿Ya? los gobiernos. Y tercero, hay cuestiones que tú decías de político a sus cuestiones políticas, nosotros ciudadanos a sobrevivir en este sistema. Pero sí voy a que la injerencia que debemos tener como pueblo frente a estas cuestiones políticas, primero debe ir con conciencia de que a quién estoy eligiendo para que ese que vaya a ser elegido por mí cumpla lo que primero ofreció y por otro lado también vea los intereses del pueblo. Ante lo cual ya hemos llevado más de 40 años en esta cuestión democrática y no han cumplido. Entonces, a las pruebas me remito, dice Javier. Nos quedan pocos minutos, creo que vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, vamos a topar la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que los elija de acuerdo con los siguientes criterios, ¿no? Hablan de un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo, ¿no? Entonces, esto habla de una reducción de asambleístas, entiendo yo, para que no existan los que están actualmente en su número, pero les voy a dar un dato adicional. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional de 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. bien. Es por eso de la tercera pregunta, ¿no? No Un dice poco para el medir. dato acerca de cómo quedaría reestructurado si se dice que sí esa pregunta. Claro, habría que sacar cálculos numéricos de acuerdo a los criterios que Pero- está en la segunda pregunta. Claro. Pero Quedarían 100. 100, sí, quedarían 100. En la Ajá. teoría más o menos quedarían 100, ¿no? Sí. Que en realidad, bueno, la reducción así como que significativa, Ujú. habría que analizar. Me voy a robar los segundos para la sí, opinión. sí, y mira que le voy a contar algo adicional que tiene que ver con la cuarta pregunta, que no lo vamos a topar ahora. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Eso Wow. es como para entrar a la siguiente. O sea, Claro, claro. esto es como cuando tú ya estás satisfecho, cuando tú comes tu plato de comida, estás satisfecho y de pronto te sirven otro poquito más. Pero como sabes que te gusta, llenas y que te produce una indigestión estomacal. Claro. Cuando hay mucho alimento dentro de tu cuerpo. Yo no he escuchado hasta ahora, tal vez y sea falta de información o de informarme con respecto a esta pregunta, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación? Porque lo que a mí se me viene a la cabeza es que no hay tanta plata, pues el hombre maletín no tiene tantos maletines para a 150. Una cosa es con 100, es más, O de más pronto barato. la desorganización que existe con tantísima gente queriendo opinar y votar por algo dentro de mira, una asamblea. yo no sé si el número de personas en una organización sea determinante para conseguir objetivos, sí o no. Hablamos un ejemplo hace poco. ¿Qué tal si ponemos que todos ganen el salario básico? Suena bien, ¿no? La gente dirá, esta gente que no va a hacer nada, ganarse el billete, pero yo creo que teóricamente estas personas deciden los destinos de un país y no pueden ganar el básico. O sea, tú vas a una organización, a una empresa y el gerente tiene que ganar más. No porque solamente es el más preparado, el de más experiencia, etcétera. Es porque es el responsable, pues si algo sale mal, es la cabeza de él el que se va. Y así pasa con cualquier otra función de responsabilidad en cualquier tipo de organización. Y no se diga en un país, tiene que ser de esa manera. Después, el número de personas, como decía yo, en una organización, va en función del trabajo, de la responsabilidad, de todo lo que se maneja en eso. Y si alguien tiene un argumento técnico que diga que solo con 100 se pueden llevar los destinos del país y está así apropiado y todo, bueno, yo creo que sí, deberíamos decir que sí. Habría que revisar bien el argumento en este caso, la postura del gobierno de turno para saber cuál es la justificación para eso. Porque, como digo, para mí es lo del maletín.
Perdóneme que piense mal, pero para mí el maletín, pues, no es lo mismo tener 150 maletines a 100. A la final hay un ahorro por ahí. El hombre del maletín está ahorrándose un billete. No sé. Termino. Decía, piensa mal y acertarás. Bueno, yo quisiera comenzar con algunos elementos que he sacado, ¿no? Primero te dicen que con esto se va a bajar el gasto público, que vamos a ahorrar. Ahora, tenemos más o menos... ¿Esa es la justificación, Javier? Eso es lo que está la propaganda. Está la propaganda diciendo de que con esto vamos a ahorrarnos tanta plata. No. Ahora, hay un presupuesto general del Estado que son 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto del presupuesto es para asambleístas? 50 millones de dólares. ¿Cuánto es para la presidencia de la República? Son 30 y pico millones de dólares. Ahora, si hacemos esto, si hacemos reducción, tal vez se bajarán unos 20 millones y quedaremos en 30 en lo que es la asamblea. Me parece que no es 3,000 millones de dólares el presupuesto general del Estado, Javier. Me parece, bueno, habría que revisar. Habría que revisar, sí, pero me parece que está bordeando esa cifra. Ahora, llegaremos tal vez a unos 30 o 20 millones de dólares que nos ahorremos, pero ¿eso en verdad va a ser utilizado en el pueblo? Ha pasado. La ley humanitaria anterior, Ay, Dios. o sea, nos pidieron al pueblo que nosotros seamos quienes aportemos, sacrifiquemos y todo. Se utilizó ese dinero en toda esta cuestión. Realmente. Entonces, por ese lado nos están mintiendo. Entonces, no es un problema económico. No es que el gobierno no tenga recursos. Es que no tiene una buena gestión y prefieren tener plata no digo en paraísos fiscales, pero tener plata ahorrada como reserva nacional y no invertirla en lo que deben invertir: salud, educación, vialidad, etc. Por un lado, eso. Por otro lado, esta es una pregunta que te endulce el oído porque estás cansado de tanta corrupción. Demagogia. Exacto. Ya lo hablamos aquí. Populismo anteriormente. Populismo. Ya. Entonces, te endulza el oído diciendo, sí, que es una tarea de una sarta de vagos que van a dormir allá y entre esos algunos de aquí mismo del Oro. Entonces, chuta, o sea, estamos escuchando esa pregunta y decimos, sí, por supuesto, pero ¿eso va a solucionar el problema? Otro aspecto, se busca reducir el número de corruptos, no la corrupción. O sea, vamos por ahí, no el nivel de corrupción, sino solamente los corruptos que están ahí. Por otro lado, facilitar los pactos políticos. O sea, es mejor, es más conveniente para mis intereses, siendo el Ejecutivo, que haya menos que se peleen que más que no se pongan de acuerdo. Así es. La plata, hermano. Ya, y por otro lado, lógicamente eso también va a llevar a que mi voto en la asamblea me va a costar más. Claro. El hombre del maletín va a gastar más por mi voto. ¿Ya? O por otro lado también, y creo que este es el punto clave de esta pregunta, se quita representatividad a los grupos minoritarios. Así es. En este caso, la Amazonía se le van a quitar asambleístas. Porque hay provincias que se hace, según esta ley, según esta pregunta, es un asambleísta por provincia, más un asambleísta adicional por 250,000. Hay provincias que no llegan a eso. Entonces va a quedar una provincia de donde se sacan todos los recursos del presupuesto general del Estado y donde no se revierte nada a esa provincia, se va a quedar con uno solo, mientras otras provincias van a tener mucho más y lógicamente... Y que no producen nada. Y que no producen. Entonces, ahí está el meollo del asunto. El meollo se nos acaba. Oye, mira, es espeluznante escuchar que detrás de estas preguntas que de pronto fueron bien pensadas, porque tienen que haber estado horas pensando cómo plantear una pregunta al pueblo ecuatoriano que muchas veces no sabe ni leer ni escribir, pero tiene que ir a votar, ¿no es cierto? Es espeluznante creer que la decisión la tengamos de pronto el 60% que no tiene conocimiento, del ecuatoriano que no tiene conocimiento sobre estos temas, y tengamos que nosotros simplemente ver a los gobernantes que se lavan las manos diciendo, ¿sabe qué ustedes hicieron? Ustedes votaron democráticamente y ahora nos toca aceptar. Bueno, amigos, creo que aquí hay muchísimos temas por tratar.
Apenas vamos 2 de 8. Vamos 2 de 8. Qué importante es, por favor, informarnos o por lo menos conocer las preguntas y ya veremos si realmente vale o no la pena decidirlo, ¿no? Pero sí hay cosas que deberíamos tener en cuenta para poder, al momento de ir el 5 de febrero a sufragar o poner la rayita. De mi parte, muchísimas gracias, amigos Luigi y Javier. Bienvenidos siempre al Estudio de la Gota y sigamos adelante con nuestros programas. ¿Alguna opinión, alguna Solamente participación ser adicional? críticos también de la fuente de información, de dónde nos informamos. Acuérdense que hay medios de comunicación que están comprometidos con un lado y con el otro. Así que mucho ojo con eso. No es porque un sabio periodista diga que así es la interpretación de la pregunta, es la verdad. A ser críticos, que es la invitación que siempre hacemos en este espacio. Eso, gracias. Sí, y leer. Nos toca leer. O sea, no es simplemente la pregunta y lo que me dijeron. No. Nos toca leer. En este sentido, ya estamos en un punto donde nuestra participación ciudadana frente a las decisiones del pueblo, que son para nosotros mismos, no son para ellos. Ellos hacen la tránfuga, hacen sus chanchullos por ahí, pero es para ellos. Ahora a nosotros nos toca decidir sobre las situaciones que nos compete a nosotros. Y la única forma de cuestionar esas preguntas que nos hacen es leyendo, es informándote. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego.